Cuando yo era pequeño, los videojuegos no eran la moda. De hecho, estaban lejos de ser considerados siquiera un hobby bien visto por la sociedad. Tengo muchos recuerdos vívidos de mi abuela diciéndole a mi madre que yo debería salir a jugar y tocar el pasto como los niños normales, como si yo fuera algún tipo de ser extraño, diferente a los demás. Lo que mi abuela en realidad no sabía es que yo, Soy el hombre araña. o al menos podía hacerlo, mientras jugaba videojuegos. Te juro que no había nada más divertido que entregar pizzas en el minijuego del Spider-Man 2 de la Xbox clásica. La cuestión aquí es que si tienes más de 20 años, recordarás esas tardes de juego en solitario jugando auténticas joyitas, que aunque no gozaban de grandes gráficos y monstruosos presupuestos como los juegos de ahora, eran juegos divertidos y que sin grandes pretensiones lograban sacarte una sonrisa. Y esto sucedía porque estos juegos tenían algo que los juegos de ahora, aún con mejores gráficos, mejor jugabilidad y mucho más presupuesto, no logran tener. Y ese algo creo saber exactamente lo que es. Y me imagino que tú te estarás preguntando, ¿por qué los cobayos son la mejor mascota del mundo? Y la verdad es que yo también me lo pregunto. Pero primero, lo primero. Bienvenido al episodio 3 de Analizorens. Este video está patrocinado por nadie. En efecto, a mí nadie me patrocina. Así que si quieres apoyar al canal dejando la sub y el like y pasándote por mi canal de Twitch, te lo agradezco muchísimo. ¿Qué son los juegos indie? Los videojuegos independientes, popularmente llamados simplemente como indies, son videojuegos desarrollados por grupos reducidos de individuos o pequeñas empresas. No suelen contar con el apoyo financiero de distribuidores o publicistas y su difusión depende principalmente de la voluntad de los jugadores para compartirlos con otros, es decir, el boca a boca. Este boca a boca. No el otro boca a boca. Haciendo una analogía un poco simple, los juegos AAA serían como un iPhone que está lleno, entre comillas, de lujo, pero realmente vive de las apariencias y, en resumen, es una puta mierda. Y los juegos indie serían ese celular, calidad-precio, que aunque se te caiga de un quinto piso va a funcionar durante muchos años sin mucho drama. Con el paso del tiempo, los videojuegos claramente fueron ganando popularidad al punto de que ya ser un gamer es la moda. La industria del gaming ha crecido tanto que ya ha pasado a ser, desde el 2017, la industria con más ganancias anuales en el área de tecnología y entretenimiento. Es tan grande la industria de los videojuegos que aún sumando a las películas, música y los libros, no llegan ni a la mitad de lo que generan los videojuegos anualmente. Y obviamente, al ser un mercado tan amplio y prolífero, esto atrae a gente indeseable que intenta sacar una tajada de este gran pastel llamado videojuegos. Déjame que te ponga en contexto. Antes todos los videojuegos estaban hechos por apasionados en el tema. Eran unos cuantos frikis o entusiastas que creaban líneas de código bastante simples y rudimentarias, usando como inspiración cosas que a ellos mismos les gustaban. Te voy a poner como ejemplo una de mis historias favoritas. Presta mucha atención a los detalles porque esta es probablemente una de las historias de origen más importantes que tenemos en la actualidad. Este niño japonés de aquí se llama Satoshi. Nacido en 1965 en el barrio de Setagawa en Tokio, y desde muy pequeño demostró una pasión increíble por los insectos. Le hubiera encantado el Hollow Knight a este chavalín. Le encantaban toda clase de ellos y su pasatiempo favorito era salir a buscar y admirar insectos en su hábitat natural, desde mariposas hasta mantis y saltamontes. A este niño le fascinaba este increíble mundo en miniatura. Una buena tarde salió a buscar un insecto en específico, un ciervo volante de mandíbula cerrada, que es una especie de escarabajo que obviamente habita en Japón. Desafortunadamente para nuestro pequeño protagonista no encontró ni uno solo, a pesar de que en esa zona
vivían en abundancia. Lejos de rendirse, decidió contarle esto a su profesor, el señor Yatagawa, el cual lo motivó mucho a investigar en libros y enciclopedias acerca de los hábitos de este particular insecto. El profesor Yatagawa tenía la costumbre de permitir a los estudiantes investigar sobre cualquier tema de su interés, para que posteriormente estos pasaran al frente de la clase a exponer sobre dicho tema. Esto motivaba mucho a los estudiantes a investigar sobre su tema de interés y les inculcaba el valor del esfuerzo. Naturalmente, nuestro protagonista le hizo caso a su profesor y se puso a investigar durante muchos días hasta altas horas de la noche toda la información que pudo sobre el ciervo volante de mandíbula aserrada, con el objetivo de atrapar por fin algún ejemplar. Su investigación dio frutos, ya que encontró en una guía de insectos que estos escarabajos tienen hábitos nocturnos, por lo que en el día estos deberían estar durmiendo en alguna zona oscura, como por ejemplo debajo de las piedras. Y así fue como efectivamente encontró varios ejemplares de ciervos volantes debajo de piedras y hojas cerca de su casa. Con tremendo éxito en su investigación, Satoshi dio un paso adelante y decidió capturar algunos otros ejemplares de insectos y cuidar de ellos poniendo terrarios en su casa para prolongar su vida lo máximo posible. Así pasó el tiempo criando insectos y desarrollando cada vez más su mente inquisitiva. Pero lamentablemente, para cuando Satoshi empezó la secundaria, la ciudad de Tokio empezó a crecer en gran medida, y la construcción de la ciudad acabó por completo con el arroyo, destruyendo así el hábitat de todos los insectos. Esto sumió en una gran tristeza a nuestro pequeño niño japonés, que veía cómo el paso del tiempo arrasaba con su pasatiempo favorito. Pero un día, mientras volvía del colegio, unos compañeros de clase le hablaron acerca de un nuevo juego recién lanzado, Space Invaders, por lo que este acompañó a sus compañeros de clase a las recreativas para saber más del tema. Al inicio no le gustó la idea de tener que pagar 100 yenes por cada partida, pero uno de sus amigos le ofreció la oportunidad de jugar con la última vida que le quedaba. Inmediatamente, Satoshi quedó enamorado de lo que estaba viendo. Esos colores, esos sonidos y la emoción de lograr pasar de nivel lo cautivaron por completo. Desde aquel día, nuestro pequeño protagonista se obsesionó con el Space Invaders a tal punto de que lo único en lo que pensaba era en seguir jugando. Cada vez que recibía su mesada, se la gastaba toda en partidas del Space Invaders. Inclusive cuando no tenía dinero, iba a las recreativas solo para poder ver a las demás personas y así estudiar estrategias para cada vez ser mejor en el juego. Después de todo, si él quería jugar el mayor tiempo posible sin gastar tanto dinero, necesitaba mejorar cada vez más y plantear una estrategia que le permitiera maximizar su puntuación. De esta forma decidió aplicar los mismos criterios de investigación que cuando investigó sobre el ciervo volante de mandíbula aserrada, y sus estudios fueron todo un éxito. Cada día Satoshi dejaba su marca de puntuación en el juego y siempre lograba la puntuación más alta. Los demás jugadores quedaban fascinados al verle jugar. Había investigado tanto que encontró un método para superar el juego fácilmente y esto lo hizo muy famoso entre los aficionados del Space Invaders. La moda del Space Invaders pasó y nuestro protagonista pasó su adolescencia dejando las marcas más altas en otros juegos como Pac-Man o Galaga. Los demás jugadores lo consideraban una leyenda y se preguntaban cómo lograba ser tan talentoso en todos los juegos, qué clase de trucos aplicaba. Estas preguntas hicieron que Satoshi pensara en compartir sus hallazgos con los demás para que todos pudieran mejorar en conjunto en sus juegos favoritos. Cuando nuestro joven japonés estaba en tercero de secundaria, Universal Studios realizó un concurso de ideas para videojuegos, en el cual obviamente decidió participar y tituló a su idea Yamiyo no Karasu, y se basaba en disparar a cuervos que aparecían en una pantalla en total oscuridad. Los cuervos no se veían, obviamente, por la oscuridad de la pantalla hasta que abrían sus ojos de color rojo, revelando así su ubicación temporalmente. Al poco tiempo de haber enviado su idea al concurso, llegó la carta con el resultado y lamentablemente la idea de Satoshi no fue seleccionada como la ganadora, y como premio de consolación le regalaron un llavero por haber participado.
Lejos de desanimarse, Satoshi se motivó aún más en mejorar su propia idea, por lo que analizó la idea que había ganado el concurso, la habitación de la puerta giratoria, y llegó a la conclusión de que lo más interesante era que fuera una idea totalmente original. Se da cuenta que una idea original está en basar todo el juego en un verbo nuevo. Para ese juego en concreto era girar, en Pac-Man era comer, en Space Invaders era disparar. Si encontraba un verbo, podría crear un mejor juego. Fue entonces cuando Satoshi se presentó en un concurso de Sega, una de las más grandes empresas de videojuegos en aquellos tiempos, y tras darle muchas vueltas al verbo, seleccionó saltar. Y fue así como se le ocurrió Spring Strangers, juego que consistía en saltar en un laberinto. Al acabar la secundaria, Satoshi ingresó en un instituto tecnológico público a estudiar informática, ya que su objetivo era trabajar en la industria de los videojuegos. Exactamente un mes después de presentar Spring Strangers, Satoshi le entregó a su madre un sobre con 50.000 yenes. Había ganado el primer premio en el concurso de Sega y le agradeció a su madre por no enfadarse con él a pesar de que este siempre estaba jugando videojuegos. Parte del premio del concurso era trabajar para la propia Sega como asesor creativo externo para ofrecer ideas periódicamente sobre la creación de nuevos videojuegos. La idea de crear un nuevo videojuego y que se lo comercializaran le entusiasmaba demasiado. Utilizó este entusiasmo como motor para mejorar su destreza como desarrollador de videojuegos. La mayoría de gente jugaba solo un poco a los juegos del momento mientras pasaban de moda, pero Satoshi analizaba, investigaba e incluso pronosticaba qué juegos serían los próximos en ser exitosos. Quería compartir este gusto con los demás y mostrarles que si lograban mejorar en los juegos y esforzarse, podrían disfrutarlos muchísimo más. Por aquellos tiempos estaban muy de moda las revistas autoeditadas o fanzines, y a Satoshi se le ocurrió lanzar su propia revista autoeditada compartiendo todo lo que investigaba sobre los videojuegos del momento. Así fue como en 1983 y con 18 años, Satoshi creó la revista autoeditada Game Freak, editada por Taiji Corp, es decir, el propio Satoshi. En una época en la que no había guías sobre videojuegos, esta revista se convirtió en un éxito tan grande que se agotaba enseguida. Recibía ayuda de su madre y de su hermana para poder editar más deprisa las revistas y poder cumplir con la alta demanda. Satoshi recibía cartas de agradecimiento de los lectores diciendo que explicaba muy bien y que los consejos les servían demasiado. Es así como Satoshi se daba cuenta de que todos tenían un gran respeto por él y lo que hacía, y que su nombre se estaba haciendo muy popular entre los videojugadores. Uno de sus más grandes fans era un adolescente llamado Ken Sugimori, que siempre compraba la Game Freak, pero se quejaba bastante de la calidad de los dibujos. Resulta que a Ken se le daba muy bien dibujar, por lo que le mandó una carta a Satoshi con sus dibujos, le mandó un portafolio. Satoshi estaba sorprendido de la habilidad de Ken, por lo que no tardó en contestarle y quedaron de verse en una convención de máquinas recreativas. Una nueva amistad se había forjado entre estos dos jóvenes, por lo que Satoshi le pidió a Ken que colaborase en la Game Freak. Esto le dio una calidad impresionante a la revista, sumando los textos del propio Satoshi más los dibujos de Sugimori. En 1983 Nintendo puso a la venta la consola Famicom, que cambió completamente el mercado de los videojuegos. En Occidente la Famicom es conocida hoy día como la NES. En 1985 Satoshi compró una NES o una Famicom junto con un Super Smash Bros. Tanto Ken como Satoshi quedaron sorprendidos con poder jugar juegos en la comodidad de su casa en lugar de necesitar ir a las recreativas. Con la llegada de la Famicom, Satoshi reforzó mucho su esperanza de hacer realidad su sueño de publicar su propio videojuego.
Al graduarse del Instituto de Tecnología, Satoshi comenzó a trabajar como periodista de videojuegos profesional en revistas especializadas. Con una fuente estable de ingresos, Satoshi decidió abrir las oficinas de Game Freak en Shimokitazawa y contratar más miembros. Un día Satoshi le informó a su equipo que estaba pensando en desarrollar un videojuego para la Famicom, a lo cual su equipo reaccionó con muchísimo entusiasmo. Satoshi se encargaría de diseñar el juego, Sugimori se encargaría del diseño de personajes y contrataron a un miembro capaz de programar el juego, pero necesitaban a alguien que pudiera componer la música del juego, por lo que buscaron personas que supieran componer hasta que eventualmente dieron con Junichi Masuda. Todo corría perfectamente y el equipo intercambiaba ideas para llevar a cabo la misión liderados por Satoshi. Pero al empezar a formalizar el desarrollo del juego, Satoshi y su equipo se dieron cuenta de un grande problema. Para poder desarrollar un juego para la Famicom, necesitaban formalizar un contrato con Nintendo y reunir el equipo necesario para su producción, lo cual no era nada barato. Satoshi abandonó completamente la idea de formalizar un contrato con Nintendo y decidió desarrollar su juego como un indie, un juego independiente. Primero se centrarían en crear el propio juego y luego ofrecerían a cualquier empresa de videojuegos el juego en cuestión para que ellos firmaran el contrato con Nintendo como intermediarios. Pero a Junichi Masuda le surge una duda. ¿De dónde sacarían el kit de desarrollo si no pensaban firmar con Nintendo? A lo cual Satoshi le propuso la gran locura de fabricar ellos mismos su propio kit de desarrollo. Desmontaron una Famicom, estudiaron qué tarjeta usaba y el lenguaje de programación necesario para comunicarse con la consola y adquiriendo una computadora vieja con piezas de segunda mano, fabricaron ellos mismos su kit de desarrollo desde cero. El grupo estaba más entusiasmado que nunca y sus ganas de hacer un buen videojuego solo aumentaban y los unía aún más. Tras algunos meses de trabajo decidieron probar todos juntos el avance que llevaban y les pareció horrible. Su juego no era para nada divertido, por lo que Satoshi ordenó rehacer las partes malas una y otra vez las veces que fuera necesario. Fue entonces cuando Satoshi recordó que cuando iba en la secundaria descubrió que para crear un juego necesitaban basarse en un verbo nuevo. En Pac-Man era comer, en Dig Dug era excavar, en Super Mario era pisar al enemigo. ¿Qué verbo podría usar en su propio videojuego? Lo pensó exhaustivamente hasta que un día leyendo un libro dio la vuelta a las páginas y se le ocurrió el nuevo verbo, dar la vuelta. Con este nuevo verbo, Game Freak desarrolla su primer videojuego independiente, Quinty, o Mendel Palace en Occidente, el cual trataba de dar la vuelta a las baldosas por las que pasaban diversos enemigos para lograr empujarlos contra la pared. Namco se encargó de comercializar Quinty y de firmar el contrato con Nintendo para poder publicarlo en la Famicom. Lanzado el 27 de junio de 1989, Quinty fue todo un éxito. En total recaudaron 50 millones de yenes por los derechos de venta de Quinty. Pero en lugar de repartir los 50 millones de yenes, Satoshi le sugirió al grupo invertir el dinero para formalizar la creación de la empresa de videojuegos, y fue así como el 26 de abril de 1989 nace Game Freak como desarrolladora de videojuegos. Game Freak desarrolló muchos otros juegos bastante exitosos como Mario & Yoshi y asistió en el desarrollo de muchos otros juegos desarrollados por otras empresas. Pero Satoshi estaba lejos de estar satisfecho con los resultados que habían obtenido. Quería hacer un juego mucho más interesante. Con lo que Satoshi no contaba era que en 1989 Nintendo revolucionó totalmente el mundo de los videojuegos con la salida de la Game Boy. La creación de la Game Boy abrió una puerta a infinitas posibilidades de desarrollo. Satoshi quedó impresionado con una funcionalidad nueva que solo tenía la Game Boy hasta el momento, y esto era el cable Link, el cual permitía conectar tu consola con la de un amigo. Para Satoshi esto era una genialidad.
Él pensaba que esto permitía que los videojuegos pasaran a un nivel totalmente diferente que lo cambiaría todo. Pero tristemente, después de todo un año de la salida de la consola, ningún videojuego logró sacarle provecho al cable Link más allá de permitir el intercambio de datos para partidas multijugador. Satoshi se negaba a pensar que el cable Link se limitara a tan poca cosa. Pero ¿qué podía hacer Satoshi para exprimir todo su potencial? Satoshi recordó cuando él y Sugimori pasaron varias tardes viciando al Dragon Quest II en la Famicom. Satoshi buscaba un ítem llamado el sombrero maravilloso, el cual era extremadamente raro y dependía de la suerte del jugador para ser dropeado. Pasó días y días sin tener éxito buscando este ítem, y al contarle esto a Sugimori, este se burló, mostrándole que él ya tenía 2 sombreros maravillosos. A lo cual Satoshi, frustrado, le pide que le intercambie un sombrero maravilloso a cambio de cualquier otro ítem. Pero Sugimori le dijo que la función de intercambio de ítems no existía en dicho juego. La rabia de ese momento provocó que Satoshi jamás olvidara la palabra intercambio, por lo que ya tenía un nuevo verbo para un nuevo juego: intercambiar. El cable Link podría cumplir esa función perfectamente. Los compañeros de clase y amigos podrían conectar sus Game Boys para poder intercambiar objetos por medio del cable Link. Pensó que en lugar de objetos, sería mucho mejor si pudieran intercambiar seres vivos, como los insectos que él coleccionaba de niño. Recordó las ocasiones en las que intercambió insectos que tenía repetidos con otros niños por insectos que aún no tenía. A partir de ese momento, Satoshi, con una pasión y una alegría sin igual, decidió escribir una nueva idea para un nuevo proyecto. Pasó todo un día y toda una noche escribiendo sin parar y decidió llamar a este nuevo proyecto Capsule Monsters. La idea era sobre un pequeño protagonista que sale de aventura a buscar animales desconocidos, los cuales están escondidos en diferentes zonas y los podrías criar y coleccionar, y los que te hicieran falta los podrías intercambiar con tus compañeros de clase. Era igual a cuando él estaba obsesionado con coleccionar insectos. Un buen día decidió llevar dicha idea a Creatures, o Criaturas en español, que era una empresa que publicaba juegos indies para Nintendo. Lo recibió Tsunekatsu Ishihara, al cual le encantó la idea de intercambiar criaturas utilizando el cable Link de la propia Game Boy, y decidió llamar directamente a Nintendo para firmar un contrato. Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., The Legend of Zelda y otros muchos juegos famosos de Nintendo, recibe la idea y felicita a Satoshi diciéndole que a pesar de ser muy joven es un trabajador increíble y que dicho videojuego solo podía ser posible con la Game Boy de Nintendo. Y para estas alturas, si aún no has notado de quién estamos hablando y qué juego fue el que hizo, pues Satoshi decidió que Capsule Monsters cambiaría de nombre a Pocket Monsters y hoy día lo conocemos como... Efectivamente, había nacido la franquicia más grande que tenemos hoy día: Pokémon. Para Satoshi, lo más importante de Pokémon era el intercambio de criaturas con el cable Link, por lo que se puso a pensar cómo podrían hacer que este intercambio fuera lo más entretenido posible. Después de todo, intercambiar un Pokémon no es más que intercambiar una serie de datos entre consola y consola, pero Satoshi no quería que se sintiera así. Él quería que los Pokémon fueran tratados como seres vivientes dentro de la propia consola, como amigos del jugador y compañeros de aventura. Tenía que ser triste separarse de ellos. Por lo cual, decide crear toda una animación para el momento del intercambio. Cuando un Pokémon es intercambiado, entra a su Pokébola y entra a la tubería de intercambio. La posición de la tubería en la pantalla corresponde a la posición del cable Link, y para hacer aún más creíble el efecto, se le ocurrió que el Pokémon rugiera por última vez para despedirse. Sugimori creó muchos bocetos de monstruos y criaturas feroces para que fueran Pokémon,
Pero Satoshi no quería que fueran criaturas temibles. La idea era que fueran seres con los cuales pudieras entablar una amistad. Por lo cual tomó la decisión de basarse en el reino animal. Habría Pokémon salvajes que atacarían al jugador como tigres y osos, pero también habría Pokémon tiernos como mascotas. Precisamente siguiendo el concepto de mascotas, Satoshi sugirió que cuando alguien saca a su perro a pasear y este se pelea con otro animal, lo normal es que los dueños los separen, pero si por el contrario los provocan, pues comenzaría la pelea. Con aquella imagen en mente, ideó una nueva forma de batalla. Hasta el momento en los RPGs las batallas solían ser laterales, viéndose los dos enemigos, o frontales viendo solo al enemigo, pero para Pokémon sería diferente. Siguiendo la analogía del perro, Satoshi decide que los combates serán de frente a frente, como si tu perro comenzara un combate con otro. Entonces tú verías a tu perro por la espalda y tu adversario de frente. Lamentablemente no todo fue perfecto para el desarrollo de Pokémon. Los 3 programadores que trabajaban en Game Freak decidieron renunciar debido a que se sentían colapsados de tanto trabajo y no se podían dar el lujo de contratar a otros programadores debido a que el código iba demasiado avanzado y solo lo entenderían las personas que estaban en Game Freak desde el inicio. Y cuando parecía el final de Pokémon, Junichi Masuda, el compositor musical, se ofreció a trabajar horas extra programando lo que quedaba de juego. Con este problema solucionado, surgió otro aún mayor, cuando la estación de trabajo, con todos los avances del juego, se congeló y no funcionaba más. Al ser un equipo que funcionaba con un sistema operativo Unix, era muy difícil repararlo ya que era muy exclusivo y poca gente tenía acceso al conocimiento necesario. Pokémon volvía a estar cerca de ser cancelado, pero fue de nuevo Junichi Masuda el héroe que se ofreció a estudiar el sistema Unix para poder repararlo él mismo. Un día llegó un gran regalo de parte de Nintendo que fue clave para el desarrollo de Pokémon. Shigeru Miyamoto llamó a Satoshi para decirle que Pokémon parece un proyecto muy prometedor y que decide aumentar la memoria de apoyo de su estación de trabajo. Con dicho aumento, la cantidad de Pokémon que se podían almacenar pasó de 30 a 240, lo que hizo posible reunir los primeros 151 Pokémon de la primera generación. Durante las etapas finales de desarrollo, a Satoshi se le ocurre que sea posible poder ponerles nombres a los Pokémon, esto para poder diferenciarlos de los Pokémon de tus amigos al momento de intercambiarlos. Cuando faltaban 2 semanas para acabar el proyecto, Satoshi decidió implementar un modo que se había estado reservando, el cual eran los combates PvP o multijugador, con el cual los jugadores podrían enfrentar a sus Pokémon entre sí conectándose con el cable Link. Fueron 6 largos y torturantes años de desarrollo para poder completar el proyecto Pokémon, pero por fin estaba lista la ROM de muestra. Satoshi decidió llevarla personalmente al presidente Ishihara para que la probara y varios días después recibió una llamada bastante sorprendente de este diciéndole que no entiende qué es lo que quiere transmitir con su juego, que las bases del juego son buenas pero que la historia debe mostrar algún tema o mensaje del creador. Le pide que reescriba todo el guión. Si Satoshi no lograba crear una buena historia, todos esos 6 años de esfuerzo serían en vano. Pensando en no decepcionar a sus amigos en Game Freak, se motiva y decide reescribir todo el juego él solo. Escribir todo el guión él solo significaba tomar toda la responsabilidad del juego si este fracasaba. Satoshi hizo una retrospectiva de su vida y recordó a toda la gente que había conocido. Recordó la emoción que había sentido al capturar aquel ciervo volante de mandíbula aserrada. Jugar Pokémon debe ser una experiencia que estimule la curiosidad. La diversión del juego radica en los propios Pokémon y en los personajes que coexisten con ellos. Los jugadores no solo disfrutarán jugando Pokémon, sino que también madurarán junto con el juego. Pensando en todo lo que había vivido, Satoshi escribió día y noche sin descanso durante 6 meses.
Sacrificando su vida y su sueño, Satoshi no hacía nada que no fuera escribir el guión de su amado juego. Poco antes del lanzamiento del juego, Shigeru Miyamoto sugiere que el juego se lance en 2 ediciones diferentes, cada una con criaturas exclusivas para así motivar a los jugadores a intercambiar sus Pokémon. Y fue así como el 26 de febrero de 1996, Pokémon fue lanzado en 2 ediciones, rojo y verde. El día de lanzamiento, los miembros de Game Freak observaron cómo los niños se emocionaban por obtener su copia de Pokémon. En ese momento, los Pokémon ya estaban en todo el mundo. Poco a poco, Pokémon fue ganando popularidad y con 11.820.000 copias vendidas, fue todo un éxito histórico hasta convertirse hoy por hoy en la marca que más dinero genera anualmente. En realidad, la historia de Satoshi Tajiri es mucho más extensa y detallada que la versión resumida que te acabo de contar. La versión completa la puedes leer en su biografía oficial, lo cual te recomiendo mucho, o puedes ver la versión en video del canal N Deluxe que te dejo en la descripción. Lo que realmente quiero rescatar de la historia de Satoshi Tajiri es la pasión y dedicación que dedicó a lo que amaba. Desde los bichos pasando por la revista de consejos para videojuegos, culminando por fin en Pokémon, la saga que nació como un indie y se convirtió en el AAA más grande que tenemos hoy día. Dime tú, ¿cómo no iba a tener éxito si le dedicó hasta el alma a su proyecto? Y es esto precisamente, el alma, lo que yo creo que hace especial a los juegos indie y los separa de los juegos AAA. Los estudios encargados de hacer los juegos AAA tienen miedo. Miedo no. Terror de hacer juegos con propuestas nuevas. Y si lo piensas, tiene mucho sentido. Imagínate invertir millones de tu dinero en hacer un juego que puede o no ser exitoso. Invertir casi todo tu patrimonio y años de esfuerzo en la apuesta de un producto que puede mandarte a la bancarrota. No todos los estudios tienen la solvencia económica para intentar esa clase de apuestas, y los que realmente tienen la solvencia prefieren apostar sobre seguro copiando cosas de juegos que ya tuvieron éxito anteriormente. Mientras que los juegos AAA se enfocan demasiado en seguir una fórmula para ganar dinero, los juegos indie son propuestas personales en las que el creador o creadores te abren una parte de su alma y su forma de ver la vida. No importa el género o la historia que te cuente el juego indie, no importan los gráficos o el presupuesto, un juego indie siempre te va a presentar un pedazo de su creador, una parte de su alma en espera de conectar contigo mediante esa historia. Es eso exactamente lo que, en mi humilde opinión, hace grande a los juegos indie. No importa si es un niño enfrentando sus mayores miedos en su ático, un mundo de fantasía donde unas tazas se enfrentan a un diablo, o incluso un mundo de bichos con una infección terrible, todos tienen algo que ofrecerte o algo que enseñarte, y te permiten sentir lo que el creador te quiere comunicar. Para mí, los AAA no son malos. Aún hay ejemplos de estudios que hacen las cosas bien, como Atlus con la saga Persona, o From Software con la saga Souls, y recientemente con Elden Ring. Pero la prostitución del medio ha llevado a que muchos de estos estudios pierdan esa alma, esa esencia que separa una simple experiencia audiovisual de una obra maestra. Esto fue el tercer episodio de Analizorens. Espero hayan disfrutado mucho del video, porque definitivamente yo disfruté demasiado haciéndolo. Prometo ya no tardar tanto haciendo estos videos, pero es que realmente me gusta impregnar ese pedacito de mi alma para separarlos de un video común que podrías encontrarte por ahí. Muchísimas gracias a los que día a día consumen el contenido de este canal, los que comentan, los que dejan su like. Definitivamente me motivan mucho a seguir haciendo esto que tanto amo. Y solo me queda decirles que son una excelente comunidad. Nos vemos en la siguiente entrega de Analizorens. Chao, chao.